Alex, mira, toda la gente que está aquí saludándonos, mucha gente ya te conoce, pero quiero presentarte. Alexandra Castrillón es una de mis grandes amigas. Tengo la suerte de contarla en esa lista tan especial de gente que me rodea. Yo ahorita estaba pensando que Alex es una persona que me ha inspirado mucho desde hace muchos, muchos años y entre otras cosas porque a veces es imposible definirte, Alex. O sea, yo a veces pienso que eres como entre un robot y un osito cariñosito. Vamos a hacer mañana una encuesta. Robot o osito cariñosito. Porque esto se me ocurrió ahorita cuando estaba aquí organizando, porque Alex es una persona en quien yo pienso con mucha frecuencia cuando algo se me está saliendo de control. Cuando siento que algo no sé cómo manejarlo, siempre pienso, Alex, ¿cómo manejaría esto? Y siempre maneja las situaciones con muchísima sensatez, con los pies muy en la tierra, pero con un corazón gigante. O sea, nunca ninguna decisión de Alex va a ser tomada sin amor. Entonces, principalmente por eso, pero por muchas cosas que les vamos a contar hoy, Alex ha sido una gran inspiración para mí desde el día que la conocí. La conocí hace, Alex, ¿hace cuánto nos conocemos? Ay, André, yo creo que 18 años. Sí, yo dije más o menos 20 años, Sí. porque desde hace muchos, muchos años en Colombia nos conocimos trabajando cuando estábamos en el mundo de la publicidad. Alex es ingeniera de formación, creció en el mundo del marketing digital, ahí nos conocimos y creo que es una representante perfecta de lo que yo he querido hacer con estos lives, esta serie de lives que empecé en marzo, que es compartir con ustedes experiencias de mujeres que han construido su propio camino, que no se han dejado limitar por nada, por ningún eh, nada preconcebido de la sociedad, ni de lo que ella misma estudió, ni de la forma en la que creció, sino que ella ha ido armando su propia vida y hoy la tengo acá, gracias a Dios la tengo en mi vida muchas veces, en mis fines de semana, pero queríamos hacer este live hace mucho porque yo considero que su experiencia es supremamente inspiradora, además de sus hábitos, de su disciplina, etcétera, etcétera. Bienvenida, Alex, después de esta larga, larga introducción. Quiero darte la palabra y que te presentes. Bueno, André, pues para empezar, muchas gracias por estas palabras tan generosas, que además he tenido la fortuna de que me las has dicho en persona. No crean que ella está acá diciendo algo que no hayamos compartido, porque efectivamente también yo me siento muy afortunada de tenerte en mi vida, de todo lo que hemos podido compartir. Hemos sido la familia pandémica. Sí, además, Entonces, bueno, ha sido muy especial tener esta oportunidad de que esta situación que nos ha separado de tantas personas, a nosotros nos ha permitido unirnos y compartir muchísimo tiempo y muchas experiencias. De mi parte también, admiración, cariño y definitivamente la felicidad de estar hoy invitándolos a esta conversación como muchas que tenemos, porque a veces estamos preparando la comida y teniendo conversaciones que son muy profundas, otras veces no tanto, obviamente, pero que de verdad es una conversación de amigas. Alex, y también hicimos un viaje que no sé cuántos kilómetros, de pronto alguno de los chicos que los maridos que de pronto contaron los kilómetros, pero estuvimos montando en carro como unos locos en el verano pasado y sí que conversamos. No nos quedamos sin tema ni un minuto. Fue espectacular. Así es, total, fue fantástico. Alex, hablemos de tu camino. Hablemos de cómo es que siempre has hecho eso que has querido desde afuera. Lo he visto como una mujer supremamente independiente y supremamente acertada en sus decisiones. ¿Cómo has logrado poder hacer lo que has querido? Creo que eres una persona que puede decir que ha vivido la vida como quiere.
Creo, André, que lo principal en mi caso ha sido tener muy claro ese destino. Eh, por algo de mi forma de ser, yo siempre soy como muy planificadora y organizada. Ese es mi lado de ingeniera, pero a la vez lo combino con mi lado creativo y eso me permite como fijarme metas, pero también buscar los pasos para lograrlas. Es decir, no es como la fe ciega de que las cosas van a lloverme del cielo, sino la certeza de que allá es donde quiero llegar y que yo puedo hacerlo. Entonces, en general, y es algo que el año pasado, por ejemplo, estuve compartiendo mucho acá en mis redes sociales, tiene que ver con esa claridad de visión, pero también con la determinación de hacer lo que sea necesario. Porque al fin y al cabo, cada uno de nosotros tiene en sus manos las posibilidades, es cuestión de realmente comprometerse consigo mismo para hacerlo. Entonces eso me ha permitido efectivamente pues tener esta carrera primero como ingeniera de sistemas, que trabajé muchos años en gerencia de proyectos, después en las agencias de publicidad donde nos conocimos, que allí trabajaba todo el tema de análisis de datos, CRM, social media. Eso me llevó más adelante a trabajar como directora de ventas de Twitter para varios países de Latinoamérica y finalmente a una empresa de influencer marketing, pero lo más importante es a un día decir mi verdadero destino y propósito es ser escritora y lanzarme al vacío, básicamente. Alex, y un día, a ver, muchas cosas hablaste, o sea, esa determinación, y ahorita más tarde vamos a hablar de esos hábitos y esa disciplina tuya que son tan admirables. Yo de verdad que he visto que todo lo que Alex se ha propuesto en la vida lo ha logrado desde que yo la conozco, desde cosas tan sencillas como el reto del pareo una vez, hasta volverse escritora y determinar, determinadamente llegar a ese lugar. Me acuerdo de una historia que contaste, no me acuerdo en qué país de África estabas llegando y cuando tuviste que poner en el formulario de entrada en inmigración qué era, si ese fue un momento súper importante. Sí, yo sabía desde hace muchos años que quería ser escritora, que ser escritora era mi verdadero destino, pero no había tomado como las riendas de ese camino. Y en 2017, que estaba haciendo un viaje alrededor del mundo con mi esposo, en un día pasamos por 3 fronteras, era en el sudeste asiático, salimos de Myanmar, hicimos escala en Tailandia y pues íbamos, realmente era para Laos. Y en los formularios de migración, en cada uno de ellos, en el campo que preguntan profesión, ocupación, etcétera, yo decidí ese día poner escritora. Y es muy especial cuando uno como que pone las cosas sobre papel, y ahora que soy escritora sí que lo entiendo, pero leerlo y decir, bueno, ya ante 3 gobiernos del mundo dije que soy escritora, Muy oficial, súper es oficial. oficial. Sí. Todavía me faltaban por lo menos 2 años para publicar mi primer libro, pero bueno, fue parte de ese camino. Alex, para las mujeres especialmente, aunque acá nos están viendo hombres y mujeres y yo sé que hay hombres para quienes también es difícil, eh, a veces nos queda más complicado poder diseñar nuestro propio camino. Hay como un montón de reglas que se supone que tiene que seguir una mujer y, y sí, hay que hacer las cosas de una manera, sobre todo viviendo, nosotras somos las dos de Medellín y en Medellín hay pues una cultura, digamos, muy tradicional. ¿Cómo has hecho tú para lograr que no hayas tenido que seguir como esos patrones? En mi caso, yo pienso que es como poner por encima de eso que la sociedad espera de mí, lo que yo espero de mí. Y creo que esa es una de las grandes dificultades a las que nos enfrentamos todos y es como ese miedo a ser nosotros mismos, ese síndrome del impostor, todo el día taladrando y diciendo, pero no eres tan, pero no eres así, pero no estás en ese lugar. Creo que eso aplica para todos. Para muchos de los que te siguen y nos están viendo hoy que son o quieren ser empresarios, para quienes seguimos este camino de buscar un arte, el miedo a expresar eso que realmente queremos ser
porque nos van a juzgar, porque no estamos en el momento perfecto, porque todavía nos falta, porque tal vez si hago un curso más, es una barrera muy grande. Y creo yo que la única forma de realmente superarla es uno decidir, bueno, mi propósito, mi deseo y lo que yo realmente quiero en la vida está por encima de esto. Alex, ¿y cómo hace uno un balance entre esa autoexigencia tan tesa de, listo, esto es lo que yo quiero de mí? Y mira, te voy a contar algo a mí, pues que de pronto ya lo sabes y lo hemos hablado creo que varias veces durante la pandemia. Yo soy muy disciplinada, nunca como tú, pero la pandemia me dio duro, me dio como mucha dificultad levantarme. Entonces, en momentos se me empezó, pues levantarme temprano me daba muy duro por alguna razón, se me descuadraron mucho los horarios y en momentos eso todavía se me vuelve como súper, como un problema más grande, no cumplirme a mí misma, que yo no tengo jefes ni a nadie a quien llegarle a una oficina ni nada. ¿Cómo hace uno para tener el balance entre sí se tiene que exigir y se tiene que poner las metas del día y cumplirlas, pero tampoco hace tanto palo por eso el síndrome del impostor, por no lo logré, terminé el día y tengo un montón de látigo para darme por estas cosas? ¿Cómo logro yo ese balance para que eso no me termine frenando más? Creo que algo que es como determinante es, primero, ser compasivos con nosotros mismos, como si hoy no me siento al full de capacidad, si hoy me siento débil, si hoy me siento enfermo, darse también el permiso de escucharse y de descansar y de manejar. Pero aquí viene como la clave, es no darse ese permiso todos los días. Es decir, yo, por ejemplo, eh, algo que a mí me cuesta mucho es el ejercicio. Y el otro día te decía, o sea, a mí me cuesta, o sea, no es como que yo digo, wow, esto me encanta. A mí me cuesta mucho, pero lo que yo busco es no fallarme 2 días seguidos. Si un día no quise, lo odié, nada me sacó de la cama, me lo permito. Pero al segundo día, ahí sí como que no sé, me empujo. Y esa es como mi norma. No me fallo 2 días seguidos. Y cuando uno está dispuesto a no fallarse 2 días seguidos, pues encuentra esa fuerza interior que necesita para hacerlo, porque dice, bueno, es conmigo mismo, en realidad no se lo estoy prometiendo a nadie, no hay nadie que me esté viendo. Y cuando somos y actuamos con respecto a nosotros mismos es cuando somos más transparentes y más honestos. Entonces yo creo que es eso, es como una combinación entre tener compasión consigo mismo, darse lo que uno necesita, pero no permitirse fallar 2 días seguidos. Es decir, fallo uno, pero al siguiente lo que tenga que hacer, aunque no quiera, ahí lo estoy haciendo. Esa sería como la forma en la que yo lo manejo. Y yo creo que para los emprendedores es un súper tip, porque el, el emprendimiento es muy solitario. Es casi más fácil uno saber que tiene un jefe y que uno le dicen básicamente qué es lo que hay que hacer. Estas son sus metas, este es su camino, así tiene que ir. Y dos, uno tiene como a quien echarle la culpa. Claro, es que si vio, me dijeron como no era, esta compañía no tiene estrategia, este jefe mío es tal cosa. Pero cuando uno es el dueño del camino, uno es, como se dice en inglés, accountable, uno es el responsable, uno es el que tiene. Entonces, me parece muy buen tip porque da un poquitico de espacio para que uno no tenga que siempre estar en esa búsqueda tan difícil de sostener de la perfección, pero que al final también se haga responsable de su futuro, que es pues principalmente lo que uno tiene que hacer construyendo ese camino. ¿Qué ha André, sido? perdóname que ahí quisiera como agregar algo, aprovechando una pregunta que nos escribieron hace un ratito y algo que me conectó cuando estabas como compartiendo también esto. Para que uno pueda llegar a la meta, tiene que disfrutar el camino. Entonces, lo que forma los hábitos es todos los días hacer algo más. Lo que hace que podamos llegar a ese final es cada día
entrenar un poquitito más. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, y vamos a una meta muy transversal a muchas personas, que es, por ejemplo, estar en forma. Si su única meta es llegar a un número en la balanza o a una medida o algo así, no va a disfrutar el camino. Si logra encontrar la forma de disfrutar el camino, ya la meta casi que se vuelve irrelevante. Y por ejemplo, tú que eres corredora, lo sabes perfectamente. O sea, no se trata de llegar el día de la maratón y morirse en el intento, sino de todos los días ir sumando millas, ir haciendo un poquitito más para finalmente disfrutar ese día a día y cuando se llegue, pues que sea realmente lo que uno esperaba. Y disfrutar el camino es una cosa de cambiar muchas veces el chip en la cabeza, porque digamos que, voy a poner un ejemplo de hacer ejercicio. A mí ese ejercicio que se llama, que son los burpees, que uno se tiene que tirar al piso, hacer una, yo eso lo he odiado desde la primera vez en la vida que yo hice que entrené con un entrenador, me parece lo más difícil del mundo. Hace muy poquito decidí pensar que ese ejercicio es tal vez el que más sirve de toda la rutina y disfrutarlo desde el punto de vista de esto lo estoy haciendo porque yo quiero ser mejor, porque yo quiero estar en mejor salud, porque quiero estar en más forma, no por el burpee como tal, sino por, porque es lo que quiero lograr. Entonces, disfrutar el camino porque está llevándonos a un lugar que nosotros queremos llegar. Así es. Pero ese camino, Alex, un día voy a contar una incidencia. Alex es como perfecta y un día yo la llamé y le dije, Alex, hola, estoy súper cerquita de tu casa, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, estoy llorando en el carro. Y yo, me voy a Ya se gritar. fue alarma. Yo dije, no, Alex no llora, ¿no se acuerdan que les dije que era un robot? No, pero también es un osito cariñosito. Entonces, con seguridad en tu vida, bueno, y ahí fui, hablamos un minuto, al segundo ya se le quitó, era cualquier cosa sencilla, no se asuste, no le había pasado nada grave. Pero también uno llega a momentos de desesperación, uno llega a un momento en el que dice, no doy más. Este es un momento súper difícil. ¿Cuál ha sido un momento así que tú digas, uy, este momento fue súper duro y lo enfrenté de esta manera? Por ejemplo, un momento que ha sido muy difícil para mí es esos instantes de desconfiar de que ese camino que elegí de ser escritora es el camino correcto. Y acá quiero como que piensen que ser escritor es muy similar a ser emprendedor y seguramente lo vamos a hablar en un ratito, porque en mi caso fue comenzar una carrera nueva cuando tenía 41 años. Entonces, en este proceso que yo estoy con mi visión súper clara, esto es lo que yo quiero y esto es lo que tengo que hacer todos los días y todos los días tengo que escribir y todos los días corrijo y todos los días contacto gente y todos los días hago cosas. En este proceso, un día me encuentro con alguien, estaba con mi esposo y con mis suegros en un café y esta persona se acerca y nos saluda y era alguien que nosotros conocíamos de hace muchos años, un conocido, ni siquiera un amigo. Entonces pregunto, bueno, ¿en qué están? ¿Cómo van? Y yo le digo, no, ahora soy escritora. Y él dice, ay, de la escritura no se vive. Yo he escrito 6 libros y tal vez deberías pensar en otra cosa. En ese momento en el que yo estaba a un mes de renunciar a mi trabajo para dedicarme por completo a ser escritora. ¿Y qué pasa? Que son situaciones así, que uno escucha todos los días, de una o de otra manera, o que le escucha a alguien más y cree que se lo están diciendo a uno, que lo ponen a dudar de si el camino que eligió es el correcto, de si esto sí va a servir, si va a llegar a algún lado, etc. Ese fue un momento, como para mí, una prueba muy grande, porque yo todavía ni siquiera había renunciado a mi trabajo, ya lo tenía previsto, pero todavía podía quedarme en mi trabajo. Y algo que, como una reflexión que tuve sobre esa situación, es que finalmente el camino que esa persona había seguido no era mi camino. Lo que él había hecho no era lo que yo iba a hacer. Tendemos a juzgar mucho o a autojuzgarnos con los resultados de alguien más, pero cada uno de nosotros va a hacer las cosas de una forma completamente diferente. Entonces, el gran aprendizaje que yo tuve en ese momento fue, yo ya estoy viviendo la escritura porque esto me da una vida que no me lo da nada,
Pero más allá de eso, que seguramente se refería al tema económico, yo estoy decidida a hacer lo que yo tenga que hacer en mi proceso, en mi camino, para lograr lo que yo quiera. Y mi camino no es tu camino. Entonces con eso como que despedí la situación, pero efectivamente fue algo que me arrugó mucho el corazón, por así decirlo, y que fue pues como una pequeña crisis en esa decisión. Alex, y dijiste como que juzgamos las cosas por los éxitos o los fracasos de los otros, nos comparamos un montón y la verdad, yo que ya dijiste soy corredora, eh, prefiero ver la vida como una maratón, que es una carrera larga en la que no se está compitiendo con nadie, se está compitiendo con uno mismo, uno está tratando incluso de disfrutar esa carrera como ahora lo dijiste, y es larga, 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 y el que llegue primero, pues todo bien, y uno pues lo hace al ritmo que uno quiere. También mencionaste la familia y era algo que te quería preguntar porque yo creo que las mujeres principalmente, sobre todo por la sociedad en la que vivimos, debemos elegir muy bien quién nos acompaña en la vida. Y hablaste de la familia, y en la familia está incluido tu esposo. Y yo pienso que eso, que escoger una buena pareja, sobre todo para las mujeres, es algo fundamental. ¿Qué tanto ha sido importante para ti, más allá de lo que yo conozco, de lo hermoso que es David, como en serio, como consejo para las mujeres, ese apoyo de una persona que te ha acompañado en tu camino y en tu crecimiento? Bueno, David y yo llevamos 23 años juntos. Esto es lo primero que les quiero contar porque significa que prácticamente como que nos hemos complementado y hecho mucho el uno al otro. Y creo que acá lo más importante es que los dos tenemos como esa visión a largo plazo muy compenetrada y muy clara ambos. Y eso significa que él me apoya en estos sueños y en todo esto que yo quiero hacer, pero que yo lo apoyo a él también en todas las cosas que él necesita. Definitivamente es fundamental, yo creo que es necesario, sin embargo, no lo vería como específicamente el rol de la pareja. Creo que es muy importante que nos rodeemos realmente de personas que nos aporten. Y yo en eso soy como súper, no sé, es innegociable. O sea, para mí mis amigos son personas que me aportan no desde el sentido como utilitario, sino con quienes yo puedo tener conversaciones interesantes, quienes en un momento difícil me dicen, quédate donde estás que ya voy para allá, quienes son capaces de ayudarme a resolver problemas. Y a veces me duele mucho cuando la gente dice, no, yo tengo una idea, pero no se la voy a contar a nadie porque me empiezan a desear que me vaya mal. Y yo siempre digo, a ver, si usted está rodeado de gente que le desea el mal, pues lo que está es muy mal rodeado, porque Total. en mi vida yo solamente quiero gente que quiera cosas buenas para mí. Entonces, ese rol de apoyo, que en mi caso ha sido fundamental David, mi familia y mis grandes amigos, no es exclusivo de la pareja y todos, y en especial quienes estén en procesos como el mío de cambiarse completamente de profesión o de crear una empresa o de crecerla, deberían rodearse de gente que quiera lo mejor para ellos. Así no puedan aportar en algo tangible. O sea, yo creo que solo su energía, su consejo, que te escuchen, en fin, eso hace completamente la diferencia. Y yo creo que ahí tocas también, pues me pongo a pensar como consejo para los emprendedores, rodearse obviamente de su círculo cercano, de gente que los apoya. Eso no quiere decir que, ay, que todo el mundo me dijo que les gustaba mi producto, entonces lo saco al mercado sin probarlo. No, no. Eso, o sea, a la mamá uno siempre le va a parecer espectacular, eso ya sabemos. Pero que también se rodeen adicionalmente de otro círculo un poco más amplio de gente de quien aprender, de gente que de verdad, como dices tú, aporte a la vida de uno algo de conocimiento, de reflexión, y no tiene que ser gente que piense igual a uno, definitivamente. Incluso hay que rodearse de gente que piense distinto, es igual de importante.
Y afortunadamente uno de los amigos, sobre todo cuando ya está muy grande, va recogiendo gente que piensa distinto, porque nos hicimos amigos por circunstancias que en ese momento existían y que pronto hoy no, el colegio, y crecieron pensando muy diferente a uno. Entonces yo creo que ahí hay un punto que es importante y es eso de rodearse de gente con la que se puedan tener conversaciones interesantes, con la que se pueda debatir cosas que no piensen igual, sobre todo ahora en estos tiempos de tanta polarización. Yo creo que hay que aprender a conversar y hay que de verdad tratar de salir de la burbuja en la que estamos y rodearse de gente que piense distinto, así entre todos construimos algo que tenga mayor sentido. Alex, hablando otra vez un poquito de la familia, tú decidiste no tener hijos hace mucho tiempo eh, y eso fue una decisión súper consciente que yo admiro mucho. ¿Tú crees que eh, eso ha hecho que tu vida sea distinta? O hemos hablado muchas veces de tú y yo que no somos mamás, yo por circunstancias diferentes, pero también terminé la vida sin tener hijos. Tengo unos hijastros divinos que siempre los menciono porque no son cosa menor, pero al final sí, nosotras decimos, uy, la gente que tiene un bebé, la gente que tiene un niño aprendiendo primaria en la casa, qué cosa tan difícil. ¿Qué nos cuentas un poco de toda esa decisión, ese proceso y las consecuencias que eso trae en tu vida? Bueno, mi decisión inicialmente tuvo mucho que ver como con un tema relacionado con la ecología y el medio ambiente, que fue algo como que cuando estaba en los 20 me pareció que era muy importante, pero que luego de la forma en la que se fue configurando mi vida y mi relación de pareja, pues fue cobrando mucho más sentido. En mi caso, esto es lo que me ha permitido tener la facilidad de una vida nómada y es así especialmente como lo veo, porque me ha permitido vivir en diferentes países, irme a hacer viajes de larga duración alrededor del mundo. Sé que hay personas que con hijos pues obviamente también lo hacen, pero admiro demasiado a quienes lo logran porque definitivamente pues es una responsabilidad súper grande que ni siquiera puedo medir, pero que se me sale por completo como de lo que ha sido mi realidad. Entonces yo creo que en mi caso esta decisión sí me ha ayudado pues a tener la flexibilidad de decir un día me cambio de trabajo y emprendo un camino nuevo, la decisión de irme de un lugar a otro, de un país a otro y de no tener pues como que coordinar muchas situaciones desde la logística. He conocido personas que sí lo han logrado y pues definitivamente muy tesas, pero en mi caso yo creo que sí ha sido algo que me ha permitido también esa flexibilidad. Y sí, conocemos muchas mujeres que emprenden, eh, hacen lives, hacen de todo, comparten su conocimiento, viajan por el mundo y también lo logran. No es para nada para desanimar a las mamás porque conocemos miles de ejemplos que han logrado balancearlo. Lo que pasa es que a mí me parece interesante también ver que ser mamá no es la única opción de la vida. Y yo lo he aprendido, digamos que un poquito a las patadas de pronto, porque yo sí hubiera querido tener hijos y la vida no me los dio. Y, y tengo una vida espectacular de todas maneras. O sea, siempre no me siento menos mujer ni menos valiosa en el mundo por no ser mamá. Entonces, muy importante aclarar ahí que no es que estamos acá siendo como activistas de Total, no ser o de ser mamá, ninguna de las dos cosas. de Alex, acuerdo. y hablaste de ser nómada, entonces en alguno de los posts yo publiqué el número de países que has visitado, has viajado con David principalmente a muchos países, más de 50. Tienes un blog que se llama viajaliviano.com, donde todos pueden entrar a mirar todas las recomendaciones que Alex y David han dejado ahí. Tú creo que tú eres la que las escribe, pero pues son de las experiencias de ambos. Muy interesante porque es una forma de viajar muy, muy chévere. Esos viajes, que yo también creo que es otra cosa, me estoy leyendo un libro que se llama Still Like an Artist, roba como un artista, y ese libro hay un pedazo que dice, salga de la casa, salga al mundo, salga, conozca a otra gente. Yo creo que ese es un mega consejo. Yo también he sido muy nómada, he vivido en muchas partes, no le he tenido ni miedo nunca a irme a vivir a otro país o a otra ciudad
arrancar sin nada, comprar un colchón el día que llegue al lugar y al otro día irme a trabajar. Y yo creo que eso ha cambiado mucho mi forma de ver el mundo, de afrontar retos. ¿Tú cómo crees que eso, cuenta un poquito de los viajes que son muy emocionantes, y cómo crees que eso te ha ayudado a ser la persona que eres hoy? Bueno, en 2011, David y yo hicimos nuestro primer viaje alrededor del mundo. Decidimos tomarnos un año sabático y estuvimos en los 5 continentes, dedicando la mayor parte del tiempo a África y a Asia. Y en 2017 hicimos el segundo, ya casi de un año entero, en el que de nuevo esos fueron como nuestros continentes favoritos. ¿Por qué elegimos estos destinos? Porque la diversidad y el contraste con lo que es nuestra cultura y lo que estamos como más acostumbrados es mucho más fuerte. Y esto significa muchas cosas, que tenemos que salirnos de nuestra zona de confort, probar comida que nunca nos imaginamos, eh, dormir en sitios que nos parece que ni siquiera habíamos pensado nunca, vivir Por ejemplo, experiencias. da un ejemplo de un sitio raro. Más que raro, por ejemplo, en una ciudad de China que estuvimos que se llama Pingyao, es una pequeña ciudad china de 4 millones de personas, que para las proporciones del país es como minúscula. Y las camas son completamente en cemento, sin colchones. Era el cemento, pero era en forma de cama. Hemos dormido también, por ejemplo, en el Salar de Uyuni, que los hoteles son construidos sobre sal, acampamos muchísimo. Entonces, son cosas que de pronto, pues, o sea, en nuestra vida cotidiana nunca vamos a hacer. Las comidas, las culturas, ver a las personas. Entonces, yo creo que todo esto que genera contraste con quienes nosotros somos en la cotidianidad nos ayuda a entender que hay mucho valor en la diversidad, que esa forma de vida es tan válida como la nuestra, que esas personas tienen un punto de vista diferente porque han crecido en un entorno completamente distinto, pero que también tiene valor. Muchas veces creo que cuando nos perdemos de esa capacidad de ver al otro, y esto no se logra solamente viajando, esto se logra uno teniendo como la mente abierta en todo lo que hace, aunque no viaje nunca. Eh, Entender que el otro tiene valor desde lo diferente es lo que hace también que nuestra experiencia como de relación humana sea mucho más valiosa. Y eso para mí es tan importante que casi que se convirtió un poco como en mi propósito de vida como escritora. Entonces, yo creo que los viajes, en mi caso, se han aportado muchísimo a todo este camino y a todo lo que he logrado hasta hoy. Sí, yo creo que eso de entender que el punto de vista del otro, por raro que te parezca, también es válido, y te confieso que para mí ha sido, pues para mí es una de las cosas más difíciles, a pesar de mis viajes, a pesar de tener una familia muy multicultural. Mi papá es español, mi mamá de Medellín, mi marido es argentino, he trabajado con mucha gente en muchas partes. Hay cosas que todavía yo digo, por favor, universo, ayúdame a entender esto, que no soy capaz. No soy capaz, y a veces soy muy vocal y digo, esta persona, ¿por qué está haciendo esto? Pero desafortunadamente siempre va a existir, o afortunadamente mejor, todas esas diferencias. Y yo sí creo que un tipo, una recomendación sí es salir de donde están, salir del lugar Ujú. eh, donde se sienten cómodos. Yo también he sido como muy, pues como muy de recomendarle a la gente de desacomodarse. Cuando uno llega a un lugar y no entiende nada, sea una conferencia, sea abrir un libro, sea un nuevo país, una nueva ciudad, una casa de una gente donde te invitaron, una compañía, lo que sea, donde no entiendes nada, uno dice, uy, aquí es Ujú. como si estuviera el lienzo en blanco para yo aprender de todo este montón de cosas. Eso, yo creo que esa es una muy, muy buena recomendación. Ahorita hablabas de que ser escritor es un poco como ser artista, y como ser emprendedor. Ser escritor más bien es ser artista, y es un poco como ser emprendedor, y eso se ha dicho mucho. Eh, el que escribió The Lean Startup lo dice abiertamente, y hablamos de que los emprendedores crean y creen en cosas que nadie entiende, y eso es algo
yo creo que tú te has encontrado como esa historia que contaste ahorita, que el tipo te dijo, no, no, de eso niña no va a vivir, de eso no vive nadie y usted Nita, mejor no. Esa es lo mismo que le dicen a un emprendedor, es exactamente la misma sensación. ¿Cómo ves esa comparación y cómo vives eso, Alex? Totalmente de acuerdo, porque creo que también tuve una experiencia de emprendimiento antes y ahora me siento emprendedora en mi carrera como escritora. Hay unos factores que tú acabas de mencionar que son cruciales y es la capacidad de crear y creer en lo que no existe. Eh, es el hecho de uno tener esa posibilidad de ver más allá de lo que tiene enfrente y creerlo con toda la certeza de su corazón, no con una fe ciega, sino con una fe inquebrantable, sería como la palabra que yo utilizaría. Ser artista y ser emprendedor tiene que ver también con la capacidad de observar al mundo. Esa es una de las características más importantes para mí como escritora y es observar a las personas, cómo actúan, cómo interactúan entre sí. Un emprendedor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que observar las necesidades, tiene que observar el entorno del consumidor. Entonces, hay muchas circunstancias en las que estos caminos se cruzan muchísimo y otro que me parece fundamental es en la capacidad de unir los puntos. Por ejemplo, y yo siempre siento que cuando empiezo a escribir es como si en mi cerebro todas esas historias, ideas, personas que yo he conocido en mi vida empiezan como a conectarse. Creo que un emprendedor de alguna manera también vive una experiencia similar cuando está diciendo, bueno, ante esta situación, ante este reto, ante este desafío, ¿cómo puedo yo lograr crear mucho con muy poco? Que al final también es como las restricciones que tenemos. Entonces, completamente alineada como con esa idea que nos estás acá compartiendo. Y creo que al final es volver a ese principio básico de por qué estamos haciendo esto, que es eso que nos mueve en lo más profundo para que uno no desfallezca y siga como creciendo en ese camino. Cuál es tu propósito, Alex? ¿Por qué haces lo que haces? Mi propósito es unir al mundo a través de mis historias. Y esto tiene que ver con lo que te decía antes de los viajes, con mostrar otras formas de pensar, otras formas de ver el mundo, otras culturas, otros lugares, porque pienso que entre más amplia tenemos nuestra visión, más logramos conectarnos y empatizar con los otros. Y en mi caso, creo que esto lo logro contando historias donde la gente dice, en África no son las personas como yo pensé que eran, ese paradigma que tuve toda mi vida, hay otras cosas. Estos sitios a los que nunca pensé ir porque nunca me llamaron la atención, se ven interesantes. Esta persona que tiene otro estilo de vida, otra religión, otra preferencia sexual, es valiosa. Entonces creo que las historias, que es algo que los seres humanos interiorizamos muchísimo, ayudan a transmitir como todo esto que para mí es importante. Las dos novelas que ha escrito Alex, para los que no sepan, en las dos te lleva por todos esos lugares como si estuvieras. Las dos novelas se llaman Me muero por vivir, es la primera. Ahí tienes ahí, Sí, que les muéstrala. voy a mostrar. Me muero por vivir, que fue mi primera novela. Y detrás de mi nombre, que la protagonista se llama Andrea, pero no vayan a creer que soy yo, porque hay muchas similitudes. Vive en México, en Argentina y en Colombia. Se casa con un argentino que se llama Martín. Entonces cualquiera diría, es la historia de Andrea, pero Y se van tiene a dar los cuenta ojos que no. verdes, Ah, se además. me olvidó hacer detalle. Muy importante. Alex, yo Y por creo circunstancias de que, la vida no tiene hijos. Mira. ay, mira, también, mejor dicho. Mira, yo creo que ese consejo de, pues, o eso que cuentas de uno mirar en tus novelas y en la experiencia que uno tenga, encontrarse con que esos prejuicios que uno tiene de que tal tipo de personas de esta manera, eso es liberador. Yo cuando estaba en la universidad, cuando llegué a la universidad, tenía muchos compañeros que eran muy diferentes a mí. Por ejemplo, que tenían distintos modales.
Los, hay gente en otros países que come muy desparramado o que, y en Todo nuestra con las manos, por cultura, ejemplo. sí, o que parten el Todo pan se y queda comparte entre todos. la mesa llena de cosas, o que de pronto incluso hablan con la boca llena, y que es muy incómodo para uno porque uno dice, pero esta persona que uno eh, poder, tiende como a eliminarlo y decir, esta persona no es como yo me abro cuidado con hacer eso. Yo conocí una cantidad de gente impresionante en, en la universidad que yo nunca en la vida hubiera pensado que me hubiera podido ser amiga. Gente, por ejemplo, que no se echaba desodorante, que era, no se echaban desodorante, eran de un país en el que eso no era normal. Si yo hubiera limitado esas amistades solamente a lo que en mi cultura era aceptado, pues yo me hubiera perdido de una cantidad de cosas que me hacen mucha parte de lo que soy hoy. Entonces, mucho ojo ahí con eso. Alex, una de las cosas que yo te he aprendido a ti y desaprendido y vuelto a aprender y vuelto a llamar así de Alex, ¿cómo es que se hacía esto? Son tus hábitos. Tus hábitos son, yo creo que para un emprendedor también es muy importante encontrar lo que le sirve a cada uno, pero es muy importante tener una disciplina creando hábitos. Y tú eres una genia ahí. Cuenta un poquito. Bueno, yo en 2017 más o menos empecé como con el interés de retarme a tener un gran objetivo para el año. Y lo que me di cuenta es que lograr ese gran objetivo del año tiene que ver con plantearlo en pequeños pasos. Y de nuevo vamos al tema de correr una maratón. O sea, el que mañana salga y diga voy a correr 42 kilómetros, poco va a quedar. Sí. Entonces, la gran meta del año, lo que yo dije, bueno, esto, ¿cómo llego allá? Y estos son como pequeños pasitos cada día. Pero en realidad lo que hace la diferencia es el hábito diario, porque el hábito diario es como ese pequeño granito que va acumulando y que además te ayuda a que tu mentalidad esté puesta en la meta, a que realmente estés trabajando por lo que quieres, etcétera. Entonces, yo empecé como a entender o a encontrar cuáles eran los hábitos que a mí me funcionaban, que como lo dijiste es fundamental, o sea, por favor, nunca se copien la lista de hábitos de otra persona porque no hay peor fracaso, eso sí, va mal. Pero empieza uno a probar. Y entonces hay gente que dice, no, en ayunas me tomo un jugo verde. Digamos que para mí eso no funciona. Otros empiezan el día a las 4 de la mañana, otros a las 10. Cada quien lo que le funcione. Y empecé a encontrar como lo que a mí me funciona y hay varios puntos importantes. Lo primero es que los hábitos, de nuevo, tienen que ser el camino. No deben ser como la meta ni la obsesión. Un hábito se cultiva todos los días, pero si hay un día que no podemos, pues busquemos que al siguiente día no volvamos a fallar. Si fallamos muchos días seguidos, uno lo que tendría que hacer es replantearse. Realmente este hábito es importante para mí, porque si me estoy fallando todo el tiempo, es porque no era tan importante. Entonces, si no era tan importante, ¿por qué? ¿Y será que hay otra cosa distinta que puedo hacer, etcétera? Y creo que algo que también es como súper importante en este caso, o que a mí me sirve mucho, es que llevo un registro. Entonces yo pongo como un calendario con los días y mis hábitos que quiero medir todos los días y me voy poniendo como un chulito y una X y eso me ayuda realmente a ser consciente de ayer fallé, hoy voy a hacer al máximo para no fallar. Y lo haces en un Entonces, papel, no en sí, nada digital. no, lo llevo como en un cuadernito y todos los días voy haciéndolo. ¿Cuáles son como esos hábitos para mí importantes? En la mañana, meditar, entrenar, que ya les conté que me cuesta un montón. Agradecer, es básicamente escribo 4 o 5 renglones como con las cosas que estoy agradecida en ese momento, en ese día. Planear mi día y básicamente lo que elijo son 3 tareas que son decisivas ese día, pero pensemos en micro tareas. Por ejemplo, si lo que yo quiero es ir a una feria del libro en Guadalajara en noviembre, mi tarea del día no es resolverlo todo. Mi tarea del día es investigar cuándo es la feria del libro en Guadalajara, supongamos. O sea, micro tareas, 3 micro tareas diarias. Entonces escribo eso en mi planeación. Luego hago una sesión de escritura automática, que es que permito como que mi cerebro escriba lo que quiera escribir. Y esas son como esa es mi rutina de la mañana.
Luego tengo otras y es que todos los días busco aprender algo, todos los días escribir, todos los días dedicar tiempo de calidad a mi esposo y tener relaciones como de calidad con mis amigos y con mi familia. Entonces eso es como lo que yo al final concluí que era lo que a mí me funcionaba. Y las microtareas, cuando Alex me escribe algo que no tiene nada que ver con la amistad, en la mañana yo digo, soy una microtarea. Alex, estás haciendo una microtarea. Sí, pero es que las microtareas son muy importantes porque uno hace 3 microtareas al día. Significa que en un año hizo más de 1000. O sea, imagínense si ustedes tienen un objetivo y todos los días hacen 3 microtareas sobre ese objetivo. Al final del año hicieron 1000 cosas distintas. O sea, eso sí o sí lo trae a uno de acá a Claro, acá. claro. Definitivamente. Pero tiene que ser es muy importante eso que acabas de decir, es planear las metas grandes y después ponerse las microtareas, porque las microtareas no son el to-do list del día, son diferentes a ese, son Ujú. las tareas que van a llevarte a ese lugar específico del año, depende de cuál sea, pero no pueden ser pues pagar tal cuenta o ni siquiera hacer tal cosa que tenga uno para entregarle a un cliente, o sea, no pueden ser ese tipo de tareas, son de los objetivos que tiene uno grandes de su vida, porque me parece que la clave de ese consejo es que si uno hace 3 diarias, al final del año va a haber hecho muchísimas y sí o sí va a haber avanzado hacia ese objetivo. Exactamente. Alex, tú, otra de las cosas que en estos días vi que habías puesto, no me acuerdo en dónde, no, creo que sí, en algún lado leí que tienes un mentor y esa es otra de las cosas que siempre se les recomienda a los emprendedores, que tengan mentores. ¿Tú cómo encontraste tu mentor? ¿De dónde salió? Etcétera. He tenido diferentes mentores en distintos momentos y creo que hay muchas formas de uno buscarlos. En este caso, y este en particular que estabas hablando, es un programa de mentorías de una organización de acá de Estados Unidos que se llama Latinx in Publishing, y yo apliqué, me eligieron y entonces me asignaron un escritor venezolano que lleva muchos años viviendo acá en Estados Unidos para que fuera mi mentor, y con él estoy trabajando, digamos, como con unas metas mensuales. Sin embargo, yo creo que hay otras formas también de buscar los mentores. Yo creo que una que puede ser más accesible a todos es buscar dentro de nuestro círculo cercano quiénes son esas personas que tal vez son referentes en algún aspecto, y no pensar que el mentor es como el perfecto en todo. Tal vez para algo tú necesitas es un mentor que te ayude con un tema financiero y lo que piensas es, yo tengo un tío que es como el perfecto para esto. Y luego necesitas otra persona que tal vez te ayude a mejorar tus relaciones interpersonales. Entonces, una buena manera es como uno mirar en su círculo de amistades, laboral, tal vez antiguos compañeros de la universidad, que puedan estar como en ese nivel al que queremos llegar para que nos ayuden a impulsarnos. Un mentor que tuve, que se llama Benjamin Hardy, y básicamente este era un programa pagando por la mentoría, él decía, lo que te trajo a hoy no es lo que te va a llevar mañana. Para dar ese siguiente paso, tienes que buscar a alguien que esté allá arriba. Entonces, esa es otra forma, buscar planes que son pagados. Hoy en día hay empresas y personas que ofrecen este tipo de mentorías, que al final es invertir en nosotros mismos, que no tienen tal vez un retorno tangible inmediato, pero que seguramente, si es la persona correcta, pues nos va a ayudar a llegar allá. Entonces, en resumen, buscar personas de nuestro círculo cercano que puedan ser un referente, buscar planes o programas que sean pagos, aplicar a becas, por ejemplo. Esas podrían ser formas de encontrar diferentes mentorías. Alex, ¿y crees que las mujeres debemos buscar mentoras mujeres o es indiferente? Yo creo que no es indispensable, a menos que haya algo particular que sintamos que una mujer puede tener una mejor comprensión o nos puede ayudar más en ese camino. Sin embargo, creo que no se trata tanto de una cuestión de género, porque es algo que está más relacionado tal vez con el talento o con los logros que ya tuvo esa persona. Entonces, no creo que sea indispensable, a menos que sea algo muy específico de esa relación o que esa persona necesite entender desde nuestra posición de género. O que tu situación, exacto, que tu situación particular tenga digamos, una dificultad porque eres mujer y has tenido problemas
relacionándote con un jefe hombre, lo que sea, de pronto ahí sí puede ayudarte a alguien que haya pasado por esa situación o que haya logrado como afrontar esos obstáculos de alguna manera. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, cuando hablamos de inversión, generalmente decimos que las mujeres emprendedoras deben buscar mujeres inversionistas, porque en general entre mujeres a veces nos entendemos más fácil y entendemos temas que para los hombres es difícil entender, pero yo estoy muy de acuerdo en que realmente sí hay que buscar el mejor mentor para lo que uno necesite. Alex, ¿cuál es tu superpoder? Mi superpoder es la clarisapiencia. Tiene A ver, nombre así como de superhéroe y todo. total, te Vamos a veo con una darle, camiseta con la C acá. vamos a darle mérito de esta palabra, de este concepto que yo no conocía, a una amiga que tú también conoces, que es Natalia Hernández. Ay, Resulta que Natalia, bueno, un día yo hice esta pregunta en mis historias de Instagram, como, ¿qué perciben de mí o qué valores ves en mí? Y Natalia puso clarisapiencia. Y yo pues tuve que ir a buscar qué significaba esto, pero en resumen es como la posibilidad de unir los conceptos y encontrar rápidamente la información o las soluciones. Entonces, por ejemplo, si vamos en un paseo por carretera y Matías dice, ¿cómo se llamarán estas palmeras? ah, Usted no pregunte puntos, cómo, pero yo en segundos. cuestión de segundos tengo la información. Y esto me pasa mucho. Y a veces yo digo, pero hay personas que me dicen, ayúdame a buscar esto. Y yo digo, pero ¿por qué no se meten a Google y buscan? Y yo me meto a Google y busco. Y la otra persona me dice, no, llevo horas buscándolo igual en Google y no lo encuentro. Entonces creo que la facilidad de hacerme la pregunta adecuada, en ese caso de hacerle la pregunta adecuada a Google para encontrar la información, pero tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver como con, de nuevo, con conectar ideas y con conectar los puntos y como con encontrar las soluciones. Y en la Entonces vida así, aprendimos. aprendimos un nuevo concepto, la Clarisa piensa todos. Ahí te está poniendo Mati que los palmetos, que creo Así que es es. un caso de la vida real. Es el caso de la vida Eh, real, sí. y les digo, o sea, yo les digo que Alex, ahí está Gregorio también diciendo que es de siempre, claramente es de siempre. Uno habla con Alex de cualquier cosa, como dices, en la cocina, acá cocinando, que nos pasa tanto. Nos encontramos mucho a cocinar, pues a comer y estamos mucho en las cocinas. Y uno dice, Alex, es que no sé, esta mañana me levanté y me dio como duro madrugar y entonces no pude meditar. Y Alex se queda pensando un minuto y dice, mira, ¿por qué no haces tal y tal cosa? O sea, es como una persona que siempre tiene ahí soluciones. Este segue es para decirles que por favor la sigan en A Castrillón, porque Alex es una mujer que además es súper generosa con todo esto. Se la pasa aprendiendo y se la pasa compartiendo estos tips y este conocimiento y de verdad es un gusto poder tenerlo ahí. O sea, a mí me sirve mucho. Yo soy súper amiga y soy súper follower porque de verdad que aprendo mucho de tus posts. Eh, y Gracias. a veces te copio cosas y todo, digo, Alex, yo voy a hacer esto mismo porque tú ya vas más adelante. Y bueno, nada, de verdad, síganla, que vale mucho la pena. Es un placer estar contigo acá conversando, Alex. Ya casi se nos va a acabar el tiempo. Quiero que cierres con un consejo general para las mujeres y hombres que nos están viendo, para los emprendedores, para la gente que quiere crear su propio camino, porque como lo dije al principio, eres la representación perfecta de que uno puede hacer de su vida lo que quiere sin que eso quiera decir que va a ser fácil o que no va a encontrarse nunca con ningún obstáculo, pero por favor, danos un cierrecito con un consejo bien chévere. Andrés, yo me siento súper emocionada cuando te escucho decir estas cosas tan lindas de mí, que de nuevo lo digo, ya me lo has dicho, pero es muy bonito escucharlo de esta forma. Y me emociona muchísimo. Bueno,
Yendo a la pregunta, más allá de la emoción y del agradecimiento. Justamente hace un ratito escuché a David decir algo que yo le digo mucho y dije, ya le caló este concepto que para mí es como un mantra de vida. Y lo van a ver, si leen Me muero por vivir, ahí lo digo en alguna parte. Un día a la vez, un paso a la vez. Y eso tiene que ver con todo, con formar hábitos, con lograr lo que nos proponemos, con solucionar problemas, con encontrar información, con llegar a donde uno quiera, un paso a la vez. Entonces, no importa qué tan grande sea el reto, qué tan grande sea el dolor que tengamos, un día a la vez, un paso a la vez, y ese sería como mi gran consejo que aplica prácticamente para todo. Entonces, André, pues muchísimas gracias por este espacio, por la oportunidad de compartir contigo en público tantas cosas que muchas veces compartimos en privado. Te quiero muchísimo y bueno, me siento muy feliz de que hayamos tenido este encuentro. Alex, yo también te quiero mucho, también te lo he dicho 1000 veces. Soy muy afortunada de tenerte en mi vida. Creo que la gente que está viendo este live o que lo va a ver de pronto en otro momento, porque aquí va a quedar grabado, va a aprender mucho. Vuelvo y repito, síganla, que es por su bien. Y nada, y yo cierro diciendo que este es un espacio que yo me tomo muy en serio, porque creo que es un momento en el que definitivamente tenemos que hacer estas cosas de compartir lo que sabemos, el camino que cada uno va recorriendo, lo que vamos aprendiendo, porque este es un camino muy largo que, como dice Alex, un día a la vez, un paso a la vez, y que aquí no se trata de quién va más rápido ni de quién lo hace mejor, sino cómo hacer para que entre todos creemos este mundo o hagamos de este mundo un lugar un poquito más llevadero, que seamos capaces de afrontar esta incertidumbre tan difícil que nos dan estos tiempos y llenarnos de herramientas y mínimo historias chéveres y conversaciones divertidas y entretenidas pues, que como la de hoy. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Cuéntenle a la gente que estuvo chévere para que vengan y la vean acá. Y nos vemos pronto, todos en estos días. Y Alex, seguro el fin de semana. Muchas gracias. Chao, chao.